Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio situado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título del mensaje de hoy es Poda y Disciplina. Antes de compartir el mismo, quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos siguen a través del circuito cerrado en La Pascana, así como también todos quienes nos siguen a través de la señal de Facebook Live, así como también de YouTube Stream en diferentes países. Sean bienvenidos a esta reunión. El honor y la honra son algo que hemos de aprender a comprender y a dar en nuestras vidas de una manera tal que realmente sean de bendición. Escucho mucha gente que acuña cierto tipo de términos porque los anda escuchando y le gusta. Escucho gente que dice, para mí es un honor estar aquí, para mí es un honor. Quisiera saber qué entienden por honor. Y eso es algo importante, porque muchas veces acostumbramos a acuñar cierto tipo de términos, porque los escuchamos y nos parecen agradables, nos parecen apropiados y empezamos a usarlos. El honor y la honra se convierten en adulación cuando nosotros perdemos de vista el poder del Evangelio. Esto es algo así de simple. Cuando uno no tiene en claro lo que es el poder del Evangelio, el honor y la honra se convierten fácilmente en adulación. Hay mucha gente que adula a otros hombres, a otras mujeres, precisamente porque no parten de la esencia misma de este concepto. Sin embargo, nosotros debemos comprender que dar honor es vital. Dar honor es algo que es vital. ¿Y por qué habríamos de dar honor? Simple y llanamente porque Dios lo hace. La Biblia nos enseña y la Biblia nos muestra cómo Dios da honor. Y así como Dios nos enseña a dar honor, nosotros hemos de aprender a darlo. Pero tenemos que comprender las razones por las cuales Dios hace esto. Para servir bien, necesitamos tener nosotros algunos ajustes en nuestra forma de pensar y de actuar. Para servir como Dios quiere que nosotros sirvamos, necesitamos ajustar ciertos elementos de nuestro pensamiento, de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de actuar, muchos de los cuales están inducidos, muchos de los cuales están influenciados por el entorno, por el medio, por las circunstancias, por todo lo que pasa. Entonces, si queremos servir, necesitamos hacer algunos ajustes en nuestra forma de pensar y de actuar, porque sabemos que eso va a afectar la forma en cómo servimos, de qué manera damos el servicio. Y esto tiene un inicio. Esto arranca con la forma en cómo nosotros vemos a las personas. ¿Cómo vemos a las personas? Si las vemos, las menospreciamos, si las vemos con indiferencia, o si genuinamente hemos aprendido a apreciar a las personas. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que considerar. Dios en amor, porque Él es amor, y a partir del amor, Él hace lo que hace, y esto es algo muy importante que tenemos que considerar. Nos muestra cosas impresionantes en su palabra. Por ejemplo, Dios en amor agarró a Gedeón y lo llamó un hombre esforzado y valiente. Pero Gedeón se estaba escondiendo de los madianitas. Gedeón no estaba, ¿no es cierto?, comportándose como un varón valiente y menos esforzado. Estaría trabajando, sí, pero esforzado y valiente. ¿Valiente? Pero si él andaba escondiéndose de los madianitas. ¿Cómo es posible que Dios diga de este hombre,
en esa circunstancia que es un varón valiente y esforzado. Yo entiendo que Dios no miente. Dios es incapaz de mentir, porque iría en contra de su propia naturaleza. Por lo tanto, Dios no miente. Y Él dice verdad. Entonces, ¿qué está haciendo cuando nos dice acerca de Gedeón que era varón valiente y esforzado? Cuando la circunstancia nos muestra que él se está escondiendo de los madianitas. ¿Por qué no le dice, no es cierto, varón temeroso? ¿Por qué no le dice, no es cierto, varón falto de valentía? Más bien, todo lo contrario. ¿Será porque más adelante nos irían a decir de que Dios dice a las cosas que no son como si fuesen? Y nos quede eso de consuelo, pero va en contra de toda nuestra lógica, ¿no es cierto? La actitud que tiene Gedeón en ese momento no es una actitud de valentía. Por el contrario, es una actitud que podríamos catalogar como actitud cobarde. Pero Dios dice, varón esforzado y valiente. Eso nos está mostrando de que hay un mar de diferencia entre la manera en cómo piensa el ser humano de la forma en cómo piensa Dios. Hay un mar de diferencia y está establecido y lo dice la palabra. Hay una distancia como entre el cielo y la tierra, entre tus pensamientos y mis pensamientos. Pero debe estar muy claro para nosotros. Entonces es muy importante que si vamos a hacer la voluntad de Dios, entendamos cómo piensa Dios. Alábele al que vive. ¿Cómo podríamos hacer su voluntad? Alábele con ganas. No es el único caso en la Biblia que encontramos esto, porque nuestro maestro, y no es otro que Jesús, llamó a Simón y le cambió el nombre por Pedro, que significa roca. Así que llamó a Simón y le cambió el nombre y le dijo, tú vas a ser la roca. Pero cuando se lo dijo, Simón Pedro no era nadie confiable. De pronto le entraba en su corazón, qué sé yo, hacer algo y lo hacía, era impetuoso. Todo menos algo que sea confiable, sólido, que permanezca. Señor, si eres tú, haz que vaya yo hacia ti. Ven. Y si me ahogo, Señor, auxilio, auxilio. ¿Cómo que roca? ¿Cómo es de que Jesús llama a este hombre una roca? ¿Cuál es la razón? Nosotros no lo hubiéramos llamado roca, nosotros lo hubiéramos llamado inestable, nosotros lo hubiéramos llamado cualquier tipo de cosa. Le hubiéramos dado otro tipo de calificativo menos el de roca. Algo similar sucede con Saulo de Tarso. Porque Jesús llamó a Saulo de Tarso vaso escogido. Antes de que Saulo confesara a Cristo, él dijo que se trataba de un vaso escogido. Instrumento útil, me es dice la palabra, concretamente. Mucho antes de que él se convirtiera en un vaso voluntario. Porque lo que él fue era un perseguidor. Él cuidaba las ropas cuando la gente estaba apedreando a los cristianos. Él se encargaba de perseguir a la iglesia. Era un desgra, metía a la cárcel a los hermanos. Sembraba pánico en medio de los cristianos. ¿Cómo es eso de que Dios habla de él y dice, no, me es vaso escogido? ¿Qué clase de vaso escogido es este? En nuestros términos, como seres humanos, dirían, no, este es un desgraciado. Esto nos muestra que la forma en cómo Dios piensa no es la misma en cómo nosotros pensamos. La forma en cómo Dios califica las cosas, las vidas, las personas, no es la misma en la que nosotros calificamos a las personas. La misma en cómo lo que nosotros vemos y lo que nosotros conforme pensamos, actuamos. Y estamos viendo que Dios está pensando de una manera diferente sobre estas personas. Este tal es un desgraciado a tus ojos. ¿Cómo están los ojos de Dios? Y si quiero hacer la voluntad de Dios, ¿va a ser conforme a mis ojos o va a ser conforme a los ojos de Dios? Debe preguntarme.
o me la está charlando el Señor, como dirían acá. Me está charlando el Señor y me está dando gato por liebre. Me está dando, en México dirían atole con el dedo, ¿no ve? A pisito me lo está mezclando para que yo me deleite con ello y me contente. ¿Así será Dios? Conforme a lo que conocemos de la palabra, eso no es así. El apóstol Pablo, ahora ya pasando a Pablo, instrumento poderoso, el apóstol a los gentiles, llamó sabios a los creyentes de la iglesia en Corinto. Aunque los estándares de comportamiento de los creyentes en la iglesia de Corinto eran los más vergonzosos de todo el Nuevo Testamento. Si había alguna iglesia que andaba carnalmente, era esa. Pero ahí está Pablo, y dice, y habla de ellos, y dice, santos. ¿Qué cosa? Santos. ¿Qué pasó? ¿Qué fumaste, Pablo? ¿O tomaste algo? ¿Qué cosa? ¿Qué te está llevando a decir esto? ¿Cómo es que Pablo le está pensando? Pero cuando vemos el mismo patrón del pensamiento de Jesús y vemos el mismo patrón del pensamiento de Dios. Y no concuerda con nuestro patrón de pensamiento. Porque esos eran unos cochinos carnales. Y nosotros le hubiéramos dicho cochinos carnales. ¿Qué clase de iglesias son esas? Pero lo que pasa es que mis pensamientos no son tus pensamientos. La distancia que hay entre tus pensamientos y los míos es como de la tierra al firmamento. Entonces necesitamos aprender a pensar como Dios piensa. Por eso la palabra dice, transforma tu entendimiento. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive, pero alábele con ganas. Dios no viene y nos halaga. Dios no viene y se acerca, ¿no es cierto? Ah, mira, qué bien lo estás haciendo, Pablo. Estás sacudiendo bien a los cristianos. Oh, Pablo, maravilloso. Vaso escogido. Venga, venga, como al cachorro. Bien, bien, estás ahí metido en adulterios, estás metido en cosas escabrosas, estás metido en engaños y esto, lo otro. Venga, venga, para aquí. Dios no halaga. Eso tenemos que entender. Entonces el propósito no es halagar a las personas. Pero lo que Dios sí hace es atraernos hacia el propósito de nuestra vida. Y nos atrae con palabras de afirmación que resultan en la edificación de nuestra fe personal. Porque Dios sabe que sin fe es imposible agradarle a Él. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces Él nos atrae con palabras de afirmación. Tengámoslos presentes. Nosotros no podemos llegar donde Él nos está llevando si no tenemos dos bienes invaluables. Si no tenemos fe y amor. Si carecemos de fe y amor, nosotros no vamos a llegar donde Dios nos está llevando. ¿Hay alguien que diga amén? Porque dice la palabra, es muy claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Y de todo esto que les he mostrado, y de todos estos bienes, y de todos estos dones, todos se acabarán. Profecía se acabará, lenguas se acabarán. El único que perseverará será el amor. Entonces hay dos elementos claves que necesitamos. La fe y el amor. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele usted al que vive. Donde Él nos esté llevando, necesitamos fe y necesitamos amor. Entonces cada que Él se acerca y le habla y le dice a Gedeón, le dice, varón esforzado y valiente, no es porque necesariamente sea en ese momento esforzado y valiente. Es por cómo Dios lo ha visto y por lo que Él sabe que va a suceder cuando Él entre en los caminos y cambie su manera de pensar y de ver las cosas. Entonces sí se va a convertir en un varón esforzado y valiente. Alábele al que vive. Esa iglesia de Corinto, llena de carnalotes, llena de esto, lo otro,
que Pablo la está mirando no con los ojos naturales y la evaluación del momento, la está mirando como Dios la mira, una iglesia santa, separada para Dios, llena de dones y de bendición. Por eso le dice, esa iglesia, ¿qué cosa? Santos, le dice, santos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque la está mirando lo que va a suceder. Si nosotros alineamos nuestra vida y entramos en el propósito de Dios, eso es lo que vamos a alcanzar. Bendición tras bendición, gloria tras gloria, bendición tras bendición. Diga a alguien amén. Alábele al que vive. Pero para ello necesitamos estos dos elementos: amor y fe. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 1, en adelante, Jesús nos dio la instrucción más clara de todos los tiempos de cómo tener una vida beneficiosa, de cómo llevar una vida fructífera. Fructífera quiere decir que tenga mucho fruto, tengamos una vida productiva. Dios quiere que sus hijos seamos productivos. Dios quiere que sus hijos seamos gente que lleva mucho fruto en todo tipo de ámbito. Dios quiere que tengamos una vida beneficiosa, que sea algo que beneficie a todo el mundo, que no vivamos y pasemos por este mundo como decir, nació, creció, comió, pues no va a decir dónde fue después, y murió. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Porque eso también hacen las plantitas. Dice así esta porción de la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces nos está diciendo bien clarito: todo pámpano, toda rama que no lleva fruto, ¿quién lo quitará? Mi Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Oiga, qué importante esto que nos está diciendo. Nos está diciendo, y todo aquel que lleva fruto, no es que no lleve, todo aquel que lleva fruto, todo aquel que ya es fructífero, dice, mi Padre lo limpiará, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Amén. O sea que el nivel de fructificación al que has llegado, el nivel de fruto que tú estás produciendo, dice Dios, todavía tú puedes producir más. Y para que produzcas más, vas a entrar en el proceso de la poda. Te voy a limpiar para que des más fruto. Amén. Y debemos de entender esto. Hemos de entender en particular este aspecto. Cuando sucede y nos enfrentamos a distintos tipos de pruebas, no es para aplazarnos o para calificarnos. ¿Es para qué? Es en muchos de los casos para que nos demos cuenta y produzcamos qué cosa. Y vayamos al proceso de podar aquellas áreas que necesitan ser podadas para cambiar y dar el fruto que Dios quiere que nosotros demos. La cantidad, la abundancia de fruto que Dios está esperando de nuestras vidas. Alábele al que vive. El común de la gente lo que hace es mirar para afuera, lo que hace es mirar, ese es el culpable, ese me hizo esto me hizo aquello. No, lo primero, cuando vienen tiempos de poda, lo primero que hay que mirar es, ¿qué quiere Dios corregir en mi vida? ¿Qué quiere Dios corregir en mi persona? ¿Qué quiere Dios corregir en mi manera de pensar, en mi manera de actuar? ¿Qué quiere Dios corregir de mí? ¿Qué quiere corregir de mi manera de tratar con la gente? ¿Qué quiere corregir Dios? ¿Dónde quiere Él meter su tijera y es necesario quitar aquellas cosas que necesita que sean quitadas de mi vida? Esa es la primera que tengo que ver. Si esto sucede como organización, tiene que ser dentro de la organización. Si sucede como familia, dentro de la familia. Si sucede dentro del matrimonio, dentro del matrimonio. Cuando hay esas disputas entre esposo y esposa, de pronto llegan a acideces muy grandes, insultos, agresiones. ¿Y será eso lo que agrada a Dios? No estará diciéndote, oye, mira tu corazón, quita esta basura que hay aquí adentro. Quita esto que está tan crecido, esto que se te ha crecido, este pavo que ha crecido aquí adentro. Este orgullo, esta rama que no sirve, córtela, quítela. ¿Hay alguien que diga amén? Normalmente lo primero que hacemos es buscar quién es el culpable, quién está fuerte, porque pensamos que todo lo que pensamos está bien.
Todo lo que pensamos y todo lo que decidimos parece bien. No, es súper bien. ¿Cómo va a ser bien? No, súper bien. Yo lo estoy haciendo recontra bien. ¿Qué dice Dios? Y como la justicia de Dios toma su tiempo en llegar por el amor que nos tiene y misericordia, la gente se retroalimenta y sigue viviendo en ello. Y luego, cuando se enfrenta y se da de bruces, ahí viene el lloro. Y luego enderezar las cosas es más difícil. ¿Por qué no atender cuando Dios nos está llamando a la corrección y al ajuste de nuestras vidas? ¿Por qué no entender? ¿Por qué cerrar nuestros oídos? ¿Por qué tapar nuestros ojos? ¿Por qué tapar nuestra boca? Versículo 3. Y les está hablando a sus discípulos, le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios trae aseo a nosotros. Esto es algo muy particular, está claramente establecido. Entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en Dios. Tan claro esto, ¿no es cierto? No va a ser el evangelio a tu manera. No va a ser porque asistas cada domingo. No va a ser porque diezmes, porque ofrendes. No. O permaneces o no permaneces. O permaneces en mí o no permaneces. O agarras todo el paquete o estás fuera del tema. Punto. Es la palabra de Dios, no es mi palabra. Hoy día quiero decirte algo muy importante de lo que hemos leído. Ese versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios recompensa todo crecimiento con poda. Todo crecimiento es recompensado por Dios con poda. Cuando no está hablando de los que no tienen fruto, dice, cuando tú tienes fruto, viene y ¿qué hace? Te limpia para que lleves más fruto. Entonces no hay por qué rayarse cuando te llega la prueba, que la prueba te puede llegar, ¿como qué? Como que perdiste la fuente de trabajo, ¿como qué? Como una crisis matrimonial, puede venir como diferente tipo de cosas. No me salió esto, no me salió lo otro, me pone en cuestionamiento muchas cosas. ¿Qué está pasando? ¿Es que soy un desgraciado? ¿Es que Dios me ha abandonado? No, llegó el tiempo de la poda, y hay podas que son más profundas que otras, porque Dios quiere, ¿qué cosa? Tratar esa área de tu vida. Déjalo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. Entonces, necesitamos escuchar a Dios. Porque ¿cómo voy a saber yo la voluntad de Dios si no lo escucho? ¿Cómo puedo saber yo qué es lo que Dios está esperando de mí? ¿Qué cosa quiere corregir en mi vida? Si yo no escucho a Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a hacer, a ver, ¿será esto de Dean Marín de doping, güey? Este es. No ha sido este. Este otrito. No, ya he revisado toda mi vida, nada. Necesito, diga conmigo, escuchar la voz de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. ¿Cómo he de escucharla? Como Dios quiera comunicármela, a través de su palabra, a través de un mensaje, a través de palabra viva, a través de visión, a través de sueño. Como Él quiera comunicarme conmigo cuál es su verdad, necesito yo entender qué área de mi vida necesita ser corregida. Antes que yo estoy señalando, desgraciado el tal, porque me estoy propasando. Eso enseña la palabra de Dios. Alábele al que vive. Tu papá, tu mamá te pudieran haber enseñado otras cosas. Ve lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Entonces, ser alguien que escucha continuamente de Dios es esencial para seguir dando fruto.
Si tú quieres seguir dando fruto en todas las áreas de tu vida, tú necesitas seguir escuchando a Dios. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Para seguir siendo fructífero, para seguir dando fruto, tú tienes que escuchar a Dios. Porque si no, empiezas a decidir tú. Esto sí, esto no. Me conviene esto, no me conviene. Esta relación me conviene, esta relación no me conviene. Este negocio me conviene, esto no me conviene. Esto así, esto así. Tú tienes el albedrío para hacerlo, pero si has decidido que Él sea tu Señor, deja que Él te guíe. Alábele al que vive. Alábele, alábele. La verdad implícita es que las partes buenas de nuestra vida, esas partes que dan fruto para la gloria de Dios, porque hay áreas de nuestra vida que van dando fruto antes que otras. Hay gente que es maravillosa, que de pronto tiene carga por los pobres y empieza a hacer una obra maravillosa para los pobres. Y empieza, qué sé yo, a recaudar dinero y empieza a recaudar recursos y ayuda mucho a los pobres. Da comida, esto, lo otro. Eso lo hace un mejor cristiano. No tenemos la certeza. ¿Cómo será con su mujer? ¿Cómo será en su familia? ¿Cómo será en sus negocios? ¿Cómo será en sus tratos? No sabemos. Puede ser fructífero en un área y no serlo en la otra. Amén. Así de sencillo nomás es esto. Amén, amén. Entonces, las partes que dan buenos frutos para la gloria de Dios también tienen que ser probadas y también tienen que ser disciplinadas. Sin podar algo, naturalmente nos desarrollamos y crecemos en áreas que ya no son del reino. Es tan interesante, ¿no es cierto?, mirar esto, y es tan precioso para mí encontrar que Dios utiliza el ejemplo de la vid. Como hace muchos años, antes de convertirme en cristiano, trabajaba en la empresa vitivinícola. Entonces, conozco, ¿no es cierto?, cómo es el tratamiento cuando alguien quiere hacer que su vid se convierta en parral. Si va a tener la forma de parral, entonces hay una manera de guiarla a la planta. ¿Para qué? Para que crezca alta y los racimos cuelguen. Hay que hacer una pequeña infraestructura de madera para que cuelgue de ahí. Pero si tú quieres que sea con espaldera, bajita y llena de fruto, tienes que cortar de otra manera. Tienes que podarla de otra manera. Tienes que poner los alambres de otra manera detrás para que se agarre ahí la planta. Por eso podemos ver viñedos, ¿no es cierto?, que son en forma de parrales, y podemos ver viñedos que son, ¿no es cierto?, así como si fueran grandes setos. ¿Cómo da de una o de otra manera? Por la forma en cómo la podas, por la forma en cómo guías la planta. Pasa lo mismo con nuestras vidas. Por eso llama la atención que Dios ocupe y nos dé ese ejemplo de la vid. Amén. Usando una rama de la vid como ilustración, Jesús nos proporciona una imagen clara de todo esto. Es posible crecer más allá de nuestra fecundidad, más allá de la abundancia de fruto que tenemos que dar para el reino. Por supuesto que es posible. Y esa es una verdad realmente asombrosa. Hay gente que de pronto, ¿no es cierto?, empezó y caminó y encontró el camino de la prosperidad. Pero de pronto siguió tanto y pensó que ese era el fin de la vida. Y ya no solo está buscando camino de prosperidad, ahora está buscando camino de opulencia. Ahora su centro es el dinero, ahora su centro son las riquezas. No, mi hermano, perdió el norte, creció más allá de todo el fruto que tenía que crecer. Tiene que enmendar su camino, ¿por qué? Porque no fue podado a tiempo. Hay alguien que diga amén, alábele al que vive. Alábele. Hay gente que cree que el motivo de su vida es tener dinero, tener comodidades y riquezas y pare de contar y pasarla bien. Listo. Pues esa área de tu vida se desarrolló, pero ese es el motivo por el cual Dios vino a tu vida. Qué pobre tu pensamiento. Qué obtusa tu manera de pensar. Qué aguada. Entonces, hemos de mirar precisamente esto. Sin corrección, y esta es una verdad asombrosa, sin corrección y con suficiente tiempo, podemos tomar cualquier verdad y hacer que tenga el mismo efecto que una mentira.
Todo lo que pasa en la vida. Esto es como la gente, ¿no es cierto?, se permite manipular la palabra de Dios. Es como la gente agarra y acomoda las cosas de la vida a su manera. Y luego dice que las está haciendo bien y cree que les está haciendo bien y que está agradando a Dios, cuando en verdad está caminando muchos grados desviado de los caminos de Dios. No un grado, muchos grados. Y está caminando senderos de perdición. Hay que tomarlo en cuenta. Esto que les acabo de decir puede sonar como algo que extremo, muy extremo, pero no lo es. Necesitamos entender este asunto con total claridad, porque hacia donde vamos requiere correcciones a mitad de camino. Necesitamos ser ajustados. A ver, permítame usted hacer una analogía. De aquí a la luna hay mucha distancia. No recuerdo si son 6,000 kilómetros, no sé cuántos miles de kilómetros. Una distancia muy grande. Si los científicos que van a lanzar un cohete a la luna, no creo que apunten hacia Marte, no apuntan al otro lado, apuntan hacia la luna. Calculan una trayectoria, calculan una vía para que el cohete transite por allá. ¿Por qué no agarran, apuntan y listo, calculan y le ponen esto a su computador y simple y llanamente vuela el cohete y ya va a llegar? No. Porque conforme va volando, se presentan circunstancias. Cambios atmosféricos, problemas en los motores, distintos tipos de cosas. Y se tiene que ir monitoreando ese vuelo para ir ajustando permanentemente el curso. De manera tal que nos aseguremos de que vaya a alunizar en el lugar que queremos que alunice. Porque caso contrario puede irse a cualquier lado. Imagínese en esa distancia. Ni siquiera necesitamos pensar tan así. Si de aquí el piloto que sale en dirección a La Paz, en lugar de agarrar la aerovía que corresponde, toma solo un grado de diferencia y sigue por ese camino, de pronto, cuando ya tiene el momento de tiene que mirar el aeropuerto del Alto de La Paz, de pronto lo que está mirando es la ciudad de Oruro, porque por la distancia que hay, esa desviación lo va a llevar a otro lado. Esos viajes espaciales tienen que ser monitoreados y el curso tiene que ser ajustado. La pregunta viene aquí en la analogía. ¿Cuán largo es el camino que nos toca a nosotros seguir para alcanzar el objetivo de nuestras vidas? Más largo que ir de aquí, de la Tierra a la Luna. Está sujeto a muchas más otras cosas, vicisitudes, circunstancias, cosas de la vida, gobiernos, influencias, guerras, males, problemas económicos. ¿No necesitamos ajustar nuestro curso para llegar al objetivo de vida que tenemos? ¿El objetivo de vida es tener plata y morirse con plata? ¿El objetivo de vida es tener familia y morirse con familia? ¿El objetivo de vida es tener pareja y morirse así? ¿Cuál es el objetivo de vida? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Cuál es la certeza de que vamos a llegar a nuestro objetivo de vida o no lo tenemos? Vivimos divagando, vivimos en el mundo. ¿Cómo vivimos? Vivimos como plantitas o como animales. Nos llegará el tiempo de morir, moriremos. O moveremos la colita mientras estamos vivos. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Tú, cristiano, ¿acaso el objetivo de tu vida no es un tema de eternidad en la presencia de Dios? ¿Acaso el propósito de vida, no es cierto, es plata, es tener mujeres, es ser pintudo, es ser esto, lo otro? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de vida? Que tú y yo estemos sentados en la mesa de las bodas del Cordero. Porque eso implicaría que nos hemos ido con Él en el rapto y viviríamos con Él para siempre. ¿Hay alguien que diga amén?
Ese es el objetivo final en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. No pierda su objetivo. Alábele, alábele. Plata y todo lo demás. ¿Es qué cosa? Es colateral. Es instrumento para llegar ¿a qué? Al objetivo. Hay alguien que diga amén. Ándale, entonces ese viaje es largo, súper largo para todos nosotros, lleno de problemas, lleno de circunstancias, lleno de cosas, lleno de toma de decisiones. Y cada decisión nos puede llevar por camino equivocado o por el verdadero camino. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Así que si vamos a tener éxito en nuestra tarea, no nos podemos desviar de nuestro objetivo. Que estemos sentados en la mesa del Cordero y podemos sentarnos y agarrar la piedrita. Y al dar la vuelta, sepamos cuál es el nombre con el que Jesús nos conoce, con el que Dios nos conoce. Amén, amén, amén. Ándele. Creo que ese es el objetivo de convertirnos en cristianos. El objetivo de convertirnos en cristianos no es tener plata. Todo eso es ayuda, herramienta. Estar casado, no estar casado, ser feliz, no ser feliz, todo eso va a ser el equipaje que llevemos. ¡Wow! Luego el pasaje de Juan que acabamos de leer hace un momento trata sobre la abundancia de fruto, es decir, sobre la fecundidad de nuestras vidas. Cuán fecundos somos. Pero creo que los principios también se aplican a nuestros pensamientos. En otras palabras, hay formas de pensar que son fructíferas y hay formas de pensar que son infructuosas. Hay formas de pensar que traen mucho fruto y hay formas de pensar que no traen ningún fruto. Tan simple como eso. Y lo podemos ver en la vida diaria. Podemos ver en la vida diaria cosas, decisiones que vemos, ¿no es cierto? Y preguntarnos después de un tiempo, ¿cuál es el fruto de esto? Porque hay medidas, hay disposiciones, hay maneras de pensar que producen fruto. Y hay otras que no producen fruto. O que el fruto que producen no es bueno. Entonces, la palabra de Dios dice, renueva tu entendimiento. No seas janiva, renueva tu entendimiento conforme enseña la palabra de Dios. Hay alguien que diga amén, alábele al que vive. Alábele. Ahora bien, incluso los que dan fruto necesitan corrección. Incluso los que dan fruto necesitan ¿qué? Ajuste. ¿Para qué? La Biblia dice bien claro, para que den más fruto. Estás caminando, eres fructífero en tu vida, estás dando fruto, sí, maravilloso, qué bien, qué bueno, excelente. Y viene Dios y te poda, y te poda, y te poda. ¿Para qué? Para que des más fruto. ¿Por qué? Porque el fruto que estás dando todavía no complace al Señor, porque te ha diseñado para que seas muy fructífero. Alábele al que vive. Alábele, alábele con ganas. Así que incluso los que dan fruto necesitan ajustes y cambios para glorificar a Dios continuamente. Mis amados hermanos y hermanas, es tan fácil para nosotros hacer suposiciones basadas en una verdad que acabamos de experimentar. Hay tanta gente que saca conclusiones. Mira, por ejemplo, a mí me ha pasado esto, dicen, y como ya con eso ya cree que esa es la verdad absoluta. La gente está acostumbrada a hacer suposiciones. El peor crimen que podemos nosotros cometer es reemplazar la voz de Dios por lo que nosotros suponemos. Las suposiciones no pueden tomar el lugar de la voz de Dios. Mira que este hizo esto, por aquello y lo otro. ¿Te consta? No, calla tu boca. Yo creo que se hizo esto. ¿Te consta? ¿Tienes la certeza? No, ferme le bouche. Es más sabio
¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Las suposiciones jamás deben reemplazar la voz de Dios. Cristiano, las suposiciones jamás deben reemplazar la voz de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo? Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesito ajustar mi dial, porque ya vi que Dios le dice a ciertas cosas de una manera diferente como yo le diría. Porque Él piensa de ciertas personas de una manera diferente de como yo pienso. ¿Quién se va a ajustar? ¿Dios o yo? Entonces me dice en su palabra: ajusta el dial de tu entendimiento. No seas janiwa, no seas terco, no seas tosudo, no seas testarudo. Ajusta el dial y aprende a pensar como Dios piensa. Métete con Dios y que Él transforme tu manera de mirar, que Él transforme tu manera de ver las cosas, que Él transforme tu manera de vivir, que Él transforme tu manera de pensar. Porque conforme a tu pensamiento tú vas a caminar en tu vida. Conforme a lo que tú crees que está bien, tú vas a hacer y vas a meter la pata al rato que te dé la gana, 5, 6, 8, 20 veces por testarudo. Porque Dios te está diciendo: cambia, 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 cambia. ¿Hay alguien que escuche? Alábele al que vive. Alábele con ganas. ¿A qué se refiere todo este tema? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se está refiriendo al proceso llamado renovación de nuestra mente. Una mente transformada transforma a una persona, mis hermanos. Una mente transformada cambia a una persona. Una manera de pensar cambiada, transformada, cambia la manera de pensar, cambia la manera de actuar. Y una persona transformada ayuda a transformar su ciudad, ayuda a transformar su barrio, ayuda a transformar su nación. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Cómo que no tenemos parte en ello? Limpia tu calle, limpia tu acera. No tires la basura. Ya has puesto un granito adicional de arena al tema. ¿Hay alguien que diga amén? Hay baches en la ciudad, paga tus impuestos para que se paguen, para que haya dinero para sanar los baches. Dice que hacen caro, que cobran, que pagan más, que eso y aquello. ¿A ti qué te importa? Tú haz lo que a ti te toca hacer y hazlo con buen corazón y para bien. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Lo que todos andamos buscando en esta hora no requiere de mejores herramientas, no requiere de nuevos métodos, ni de nuevas opciones, nuevos modelos de Jesús o nuevos modelos de otro tipo, no. Lo que todos queremos requiere de mentes transformadas. Nos lo dice así claramente la palabra. Requiere mentes transformadas. ¿Por qué? Porque ese es el punto de partida. Porque si no cambias tu manera de pensar, no cambia nada. Con disposiciones, con ley, no cambia nada, mi hermano. Necesitas cambiar. Para cambiar lo que tengas que cambiar, cambia tu entendimiento, cambia tu manera de pensar. Deja de ser como mula, como caballo cochero. Deja que la palabra de Dios te transforme. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Es el punto de partida, mi hermano.
Queremos cambiar cosas. Renueva tu entendimiento. Renueva la manera en cómo das ejemplo en tu casa, a tus hijos. Aprende a mover tu fe. Te dices cristiano, mueve tu fe. Mueve tu fe para generar trabajo. Mueve tu fe para generar ingresos. Mueve tu fe. Dobla tus rodillas. Ten fe. Haz las cosas con amor. Hay alguien que diga amén, amén, amén. Que el amor sea el patrón de tu vida. Que de ahí partan tus cosas, no del juicio, no de andar señalando. No porque tu papá, tu mamá, tu abuelito Serafín te enseñó a señalar y a criticar y eso, lo otro. No. Está bien, si ellos lo hicieron, han de tener su escuela. Ahora yo no me voy a dejar con esto. Yo voy a cambiar, como dice mi Cristo. Voy a empezar a ver como ve mi Señor. Voy a ver en este desgraciado, voy a ver, ¿no es cierto?, que había habido un propósito de Dios para que no sea tan desgraciado y sea instrumento útil para Dios. Eso pasó con Saulo, el perseguidor. Saulo de Tarso. Andaba reventando a los cristianos, andaba reventando a la iglesia. ¿Y qué hace? Él dice, no, vaso escogido es este. ¿Cómo, Señor? Claro, nos rasgamos las vestiduras. ¿Por qué? Porque la corriente con la que piensa Dios no va con nuestra corriente. Y Dios no va a ajustar su manera de pensar. El que tiene que ajustar es hoy yo. Por eso cuando viene el tiempo de poda, por eso cuando viene el tiempo de que estás perdiendo tus ingresos, el tiempo que estás entrando en problemas, en pruebas, esto, lo otro, dobla tus rodillas y pregúntale, Señor, ¿qué quieres que cambie? ¿Qué está mal dentro de mí? Endereza tus pasos mientras puedes, antes de que el diablo te salate. Ya no escuché ningún aplauso al Señor, esa es su palabra. Entonces, en vista de ello, tenemos que echar otro vistazo a las formas de pensar que a veces usamos para tratar las cosas en la vida. Hay cosas de pensar en las que nosotros trazamos líneas de separación, que en realidad nos obstaculizan en nuestro impacto, el impacto que nosotros tenemos que hacer en el mundo, en ese mundo que nos rodea. Aunque usted no lo crea, muchos de nosotros estamos llenos de prejuicios. Nosotros estamos llenos de basuras, de líneas de separación. Con este me meto, con este no me meto. Con este me cae bien, este no me cae bien. Hay tantas líneas de separación entre ellos y nosotros. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando estaba de pastor de joven, cuando me congregaba en otra ciudad de nuestro país y era pastor de jóvenes, cuando me encontré con ellos, sabían que estos eran los de la zona sur, los hijitos de papá bien, y este otro lado eran el resto, y entre ellos no se metían. ¿Qué clase de cristianos son esos? Convoqué a los jóvenes, a sus líderes, y les pregunté, ¿qué clase de cristianos son ustedes? Van a aprender a doblar primero rodillas, van a aprender a presentarse delante de Dios. Porque Dios no mira sus bolsillos, Dios no mira sus apellidos, Dios no mira su carita, Dios no mira si tienes auto, Dios no mira si no lo tienes. Dios no dice, tú estudiaste aquí, tú estudiaste allá. Por eso a mí me encanta el puré de papa. Porque ¿sabe qué? Cuando se hace el puré de papa, tú no sabes, ¿no es cierto?, qué papa te estás comiendo. Por ahí le han puesto pureja más un poquito de papa y milla, ¿no es cierto?, más otras papas, ¿quién sabe? Porque ahí en el puré todo lo han mezclado. ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? A veces hay líneas de división entre nosotros, que nosotros ni nos damos cuenta, que las creemos naturales, normales, selectivas. Y no estoy hablando del tema de discriminación, estoy hablando de un concepto mucho más alto. Hay divisiones que son muy buenas, aunque usted no lo crea. Por ejemplo, cuando hay un tumor canceroso en un cuerpo, hay un tumor canceroso en ese cuerpo, pues hay que marcar una línea de división y hay que sacar todo el tejido canceroso para que no infecte el resto. Esa es una buena división.
y la hace un cirujano experto. No la hace un bloqueador. No la hace un gritón, no la hace un dirigente sindical, la hace un experto, uno que ha estudiado 12, 14, 18 años y se ha metido y se ha quemado las pestañas estudiando y trabajando y aprendiendo de ello. Y ese viene y hace la separación que corresponde. Porque si la hace un carnicero, estamos listos. Yo mucho no sé de esas cosas, o sea, entro a los quirófanos temblando. Ahora, si me dicen de la cocina, bueno, ahí puedo decir. Porque mi mujer tiene 7 cuchillos parados así, zas. Entonces, este sé que es para el pan, este sé que es para la carne, este es para corretearme. Alábele al que vive. Hay muchas líneas, mis amados, que trazamos en nuestra vida y que tenemos que entender que hay cosas que tenemos que borrar. Por ejemplo, tenemos la imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Usted cree que para Dios hay lo natural y lo sobrenatural? Porque para nosotros, cuando hay un milagro, es sobrenatural. Gracias, pastor. Sobrenatural, ¿no? No es natural. Entonces nosotros hacemos la división. Esto es natural y esto es sobrenatural. Te puedes curar de este problema, ¿no es cierto?, de manera natural, con la ciencia del hombre. Y te puedes curar también de manera sobrenatural. Esa división la hacemos nosotros. Pero para Dios, ¿habrá lo natural y lo sobrenatural? Para Dios no hay lo sobrenatural, porque los milagros son su naturaleza. Los milagros para Dios son la manera normal de actuar. Eso que nosotros le llamamos sobrenatural para Dios es normal, natural. Él no tiene ese tipo de divisiones. Y si nosotros queremos ser como Él, algo tenemos que borrar de nuestra cabeza. Por eso es que cuando hay un enfermo, de pronto hay un enfermo, vienen y me lo trae y dice: pastor, ore por el enfermo, ore por este enfermo, mi pariente, mi amigo, ore por favor. ¿Y por qué tengo que orar yo? No, pues que Dios a usted le escucha. Usted tiene unción, ore por favor por él. ¿Y por qué no oras tú? Porque en tu cabeza hay una división, que tú dices que eres pueblo de Dios, que no tiene acceso a esas cosas. Y te quieres asegurar que ore a alguien que tú piensas que sí tiene, cuando Dios ha puesto en ti y en mí el mismo Espíritu Santo. ¿Habrá que cambiar aquello? ¿Usted qué cree? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Mis amados, necesitamos tener una caminata de renovación de nuestro pensamiento. Una caminata donde se ha quitado todo aquello que nos estorba para hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Para quitar nuestras limitaciones. Hemos de renovar nuestro entendimiento sobre las cosas. Aquellos paradigmas que he creado en mi mente y que no sean de Dios. He de permitir que Dios me ayude a quitar de mi vida todo lo que me aleja de sus propósitos. Y he de entender que necesito ser tratado. Necesito ser enseñado por Él, por su Espíritu, todos los días de mi vida. Porque donde Él me está llevando, la única manera en que puedo llegar es como Él quiere que yo llegue, no como yo pienso que voy a llegar. No quiero tener una falsa expectativa y que de pronto las bodas del Cordero se celebren
y no esté yo llamado a ellas. Quiero ser partícipe de aquello para lo cual he entregado mi vida. Hoy me rindo delante de Él. Ahí levanta tu manito y háblale. Háblale de tu corazón. Hay tantas cosas que renovar en nuestras vidas. Hay tantas cosas que han entrado en nuestro ser y hemos permitido, que no necesariamente todas son buenas. Señor, gracias, Padre, por todo el proceso en el cual tú limpias todo lo que no es tuyo de nuestro corazón, de nuestra mente. Yo te pido, mi Señor, mi Dios y mi Rey, ayúdame a transformar mi manera de ver las cosas, de vivir. Y vi que eso empieza por mi forma de mirar al prójimo, Señor. Vi que eso arranca por la mirada que yo tengo de las personas. He visto cómo tú aprecias y le dices a las cosas que no son como si fuesen, Señor. Quiero aprender a ver con tus ojos, Señor, la vida. Ayúdame, Señor, a desarrollar mi fe. Ayúdame a ser alguien que arrebate tu bendición, primero para los míos, para mi familia y para mi entorno, Señor. Tú eres Dios poderoso, Dios maravilloso que escuchas el clamor de tus hijos. Heme aquí, yo soy Rafael, tu hijo, Señor, y te pido, escucha mi oración. Escucha mi pedido, Señor. No quiero hacer la vida a mi manera, a mi medida. No quiero que mis expectativas, Señor, me lleven por un sendero que no es el sendero que tú quieres que yo ande. Permite que en mi ser, en mi mente, en mi manera de pensar, no hayan divisiones absurdas que tú no has creado, Señor. Ayúdame a renovarme y a pensar como tú quieres que yo piense. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Gracias te damos por este día. Te pedimos que tu palabra, Padre amado, Señor, dé fruto, Padre amado, en nuestras vidas, Señor. Que haya una transformación profunda en la vida de cada uno de nosotros, Señor, para alcanzar lo que tú quieres que alcancemos. Guía nuestros pasos, nuestra entrada, nuestra salida, poderoso Dios. Ayúdanos a enmendar lo que tenemos que enmendar. Ayúdanos a corregir lo que tenemos que corregir y a quitar en nuestras vidas lo que haya que quitar, Señor. Padre, de manera tal de que esos sueños que tú tuviste cuando estaban siendo concebidos en el vientre de nuestra madre puedan ser alcanzados, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Guía mis pasos y mis decisiones en cada momento de mi vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga su vida. Que Dios bendiga su entrada y su salida. Que Dios bendiga su hogar, su trabajo, sus finanzas, su salud. Que le vaya bien. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación, alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de Cristo que te salva eternamente. No es un reflejo ni una estimulación. Aquí está la presencia del Señor tu Dios. Ven con tu danza y tu espada a su presencia.